Los años 90 pues fue una época muy prolífica para la fotografía en Pereira, porque existía el Consejo Risaraldense de Fotografía, estábamos con la Asociación de Artistas de Risaralda y se hacía el Salón de Agosto, entonces, lo cual generaba una dinámica muy potente en la fotografía y el arte en Pereira. La fotografía que representaba los años 90 en Pereira era marcada por diferenciales. Había tanto fotografía conceptual como fotografía, entre comillas, costumbrista, de relatos de ciudad, de pueblo, y fotografía artística. Esa época fue como un nacer fotográfico en la ciudad. Fue la época en la que se formaron grupos fotográficos, en la que había salidas semanales de colectivos a hacer fotografías sobre diferentes temas. Fue la época en que la mayoría de los fotógrafos actuales reconocidos conocieron la fotografía. Me parece que eso fue muy relevante por su época. Bueno, la fotografía no era algo muy profuso en Pereira, porque ser fotógrafo en esa época era algo muy difícil. No había mucha disponibilidad de equipos fotográficos. La fotografía se aprendía del oficio, o sea, o autodidacta, o se aprendía a través de libros, porque casi nadie enseñaba fotografía. En ese momento el valor estaba como en conocer la técnica. Y la formación en las universidades era muy básica, era muy técnico-instrumental. Entonces no había acceso a bibliografía, por ejemplo. Yo fui uno de los primeros que empezó a traer libros conceptuales de fotografía. Había que traerlos desde España. La editorial Gustavo Gili, ¿cierto? Era la única que producía libros de fotografía, entonces uno tenía que encargarlos y cuando llegaban pues uno los compartía con todos los amigos fotógrafos. Teníamos la fortuna algunos de que el material nos llegaba de Europa. Yo tenía la facultad de que tenía amigos en Europa que constantemente me mandaban revistas especializadas y los últimos rollos que aparecían en estas revistas, que obviamente nos llegaban acá. Esa fue para mí una práctica muy importante. Generalmente la gente iba a Bogotá o estudiaba artes visuales, algún tema que tocara fotografía, puesto que no había realmente ni universidades, ni institutos, ni ningún sitio donde se especificara estudiar fotografía. Aquí había una escuela llamada Difusión, que fue muy importante para muchos de los fotógrafos que actualmente tienen renombre, manejada por Germán Valencia. También había espacios de autoestudio, de estudios grupales y formación de colectivos que trabajaban en pro de mejorar su calidad fotográfica y su visión. Casi todos fuimos fotógrafos autodidactas, habían unos pues de mucha trayectoria, conocían mucho de técnica, pero no nos enseñaban. Estábamos los que estábamos empezando, entonces uno lo que hacía era comprar el laboratorio de fotografía, uno lo montaba en la casa, compraba la cámara y compraba los fascículos de las enciclopedias. Estaba en la enciclopedia Salvat, estaba la enciclopedia Planeta, entonces uno cada 8 días estaba esperando el fascículo para ir desarrollando el aprendizaje. Era muy técnico y se mostraban como ejemplos de fotógrafos y se mostraban como una estética, digamos, muy tradicional. A falta de un museo de arte en los 90, había muchas salas disponibles para exponer. Entre ellas me acuerdo del Banco de la República, que siempre tuvo un espacio para exposiciones. Me acuerdo de la Oficina de Fomento al Turismo, el Centro de Arte Actual, sitio donde se hacían las exposiciones más importantes de la ciudad y donde se impulsaba mucho al artista local. También algunos sitios como el Pereira Plaza en su época abordaba salones regionales o hacía eventos con respecto al arte, a la fotografía. Sí, yo recuerdo que muchas exposiciones se hacían en el Teatro Santiago Londoño, en algunas ocasiones en la Alianza Francesa. No fui muy amigo de las salas de exposiciones, entonces logré organizar algunas muestras fotográficas en la Plaza de Bolívar y en los sitios como el aeropuerto y algún centro comercial ya a finales de los 90, pero generalmente para mí las exposiciones, el escenario más importante era la Plaza de Bolívar, entonces ahí lograba yo mostrar las fotos antiguas de Pereira y las fotos modernas, ya sean desde el aire o fotografías representativas de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Hubo un taller, el taller del arte, lo dirigía el fotógrafo Javier García y el artista pintor Chucho Calle.
Ahí se hacían muchas exposiciones. Se traía el Salón Colombiano de Fotografía, que era como lo máximo que se hacía en Colombia en ese momento. Se hacía en Medellín, pero la exposición se traía a Pereira. Ahí participábamos muchos pereiranos y pues logramos como generar una presencia en el ámbito nacional a partir del Salón Colombiano de Fotografía. Una vez que se exponía en Medellín, lo traían a Pereira, a ese taller del arte que quedaba ahí en la Circunvalar. Casi todos los fotógrafos teníamos laboratorio de fotografía, porque nos gustaba el blanco y negro. Entonces uno lo que hacía era comprarse su ampliadora, compraba sus reactivos, compraba su papel y generalmente montábamos los estudios provisionales en el baño de la casa. Entonces existía el laboratorio muy bien hecho. Allá nosotros preparábamos los químicos y hacíamos todo el proceso del cuarto oscuro con la luz roja. Nosotros hacíamos unas hojas de contacto que llamábamos en esa época, donde un rollo de 36 fotografías lo poníamos en una hoja más o menos del tamaño de carta y ahí imprimíamos las 36 fotos del rollo en un tamaño muy pequeño, como de tamaño carnet. Y en esas hojas mirábamos las fotografías con alguna lupa y de ahí se escogían las fotografías que iban a ser impresas en el periódico. Normalmente se manejaban tiempos de revelado de acuerdo al ISO de los rollos. En esa época no era la cámara la que traía el ISO, sino que era el rollo el que manejaba su propio ISO. Entonces, de acuerdo a estos ISOs y de acuerdo al tipo de rollo, había determinados químicos por los cuales se iban pasando en los rollos en un proceso de total oscuridad, y diferentes químicos jugaban diferentes papeles: revelar, fijar, etc. Luego se lavaban y se dejaban secar para tener ya después de la copia una imagen tangible. Ya lo que era color, entonces uno lo llevaba a laboratorios. Habían muchos laboratorios en Pereira. La crisis de los laboratorios llegó después del 2002, cuando llega la fotografía digital. Los 90 los laboratorios eran súper exitosos, había mucha competencia, pero había trabajo para todos porque todo el mundo revelaba todo el tiempo. Entonces era costoso, pero también pues cuando hacíamos fotografía comercial daba buenos recursos. Kodak, Superli, Magifoto, varios laboratorios fueron los que desplazaron al laboratorio de los fotógrafos independientes. En los 90 se masificó el revelado de la fotografía con unos elementos que se llamaban Minilab, donde los grandes almacenes revelaban 50, 100, 200 rollos en un día, que era lo que hacía antes el fotógrafo revelando 1 o 2 rollos. Ese sistema acabó mucho con el laboratorio personal de los fotógrafos. Los 90 hubo una diáspora muy fuerte a Estados Unidos y a España especialmente, y se fueron muchos fotógrafos. Digamos, fotógrafos como Guillermo Ortiz, como Germán Valencia se fueron para Estados Unidos. Hubo otros jóvenes que estaban empezando y se fueron para España. Muchos dejaron la fotografía, fotógrafos ya muy destacados, desafortunadamente. Entonces ahí también se generó un vacío generacional. Aquí hubo fotógrafos muy buenos, como Tista Zuluaga, como Carlos Ríos, Ricardo Gaida, muy buen fotógrafo. Y de prensa, muchos de los fotógrafos de prensa también cogieron para otros lados porque los periódicos poco a poco se fueron quedando cortos de presupuesto y únicamente contrataban 2 fotógrafos cuando éramos 4, por ejemplo. Y la actividad fotográfica se fue reduciendo para cada uno. Igual pasó con los fotógrafos de bodas, de moda. Además que la fotografía se volvió muy mal paga y la gente cogió camino y muchos se fueron para Estados Unidos, para Panamá, para Costa Rica o para otras ciudades. Generalmente en los 90 pues todavía estaba ese sobredimensionamiento de lo que es un fotógrafo, ¿sí? Siempre ha sido idealizado como una especie de mago que me puede hacer ver lindo, que puede hacer cosas fantásticas, imágenes fantásticas, ¿sí? Ese hacedor. Ahora hay el mismo concepto, pero de diferente manera. Antes la fotografía, como le digo, era una cuestión más de técnica que de concepto. Ahora el concepto es el que marca, digamos, la diferenciación entre un fotógrafo y un aficionado a la fotografía. En la década de los 90 nosotros el Photoshop era manual. Eran unas paletas que nosotros utilizábamos con colores y así como los pintores o los artistas con unos pinceles muy finos,
nosotros lográbamos retocar las imperfecciones de la fotografía ya impresa en el papel. O los fotógrafos de estudio lograban retocar sombras y defectos de la fotografía directamente en el negativo. La fotografía análoga, que exigía precisión, mucho conocimiento de la técnica, estética, mucho de la intención fotográfica clara y específica. ¿Por qué? Por los recursos, muy costosos y muy limitados. La fotografía digital, en principio, pues ha permitido la proliferación de producción de imágenes porque se trabaja más por ensayo y error. Creo que a mí por lo menos me liberó de todos los problemas que tenía con la fotografía, porque cuando uno hacía fotos análogas pues sufría porque había que revelar, entonces el negativo se podía dañar, se podía rayar, se podía ensuciar, no se podían hacer tantas fotos. De hecho, a mí me quedó muy difícil el cambio, porque toda la vida trabajé con la fotografía análoga y de un momento a otro me vi obligado a hacer esa transición. Y aún estoy aprendiendo porque siempre las cámaras le hablan a uno. Es mucha la cantidad de elementos que uno no alcanza a utilizar lo que tiene y lo que puede ofrecer una cámara de estas. Era muy costoso y había que producir muy pocas fotos. Entonces yo creo que la fotografía digital, además hoy tecnológicamente, pues ha superado, creo yo, que ya la imagen análoga. Es muy ágil, se puede enviar rápidamente, también tiene posibilidades de postproducirse muy fácilmente. Entonces no, creo que la fotografía digital es lo mejor que nos ha pasado a los fotógrafos. Yo no siento nostalgia ni por el pasado ni por los métodos del pasado.